Y porque hoy es el Día Mundial del ACV, del accidente cerebrovascular, estamos con un gran amigo de esta casa y un profesional con mayúsculas como es el doctor Alejandro Musacchio, neurocirujano de nuestro medio, y también se lo prestamos internacionalmente, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Un gusto, Mucho gusto, Graciela. Un gusto tenerlo. Gracias. Yo le decía antes de empezar esta charla que sé bastante de ACV porque me ha tocado padecerlo en el seno familiar, ¿no? Pero también sé que hay distintas manifestaciones de un accidente cerebrovascular, hay distintos orígenes y distintos accidentes cerebrovasculares, porque cuando decimos accidente cerebrovascular todos decimos derrame cerebral, no es tan así, ¿no? No, estamos englobando algo muy grande. Quiero decirte, agregarte que desde el año 1998 la Organización Mundial de la Salud instrumentó este día como el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular, con la única finalidad de difundir esta patología que es tan crítica, como bien decías, es una de las más importantes causas de muerte, la tercera causa de muerte, y trae muchísimas secuelas y trae muchísimos problemas de readaptación a la sociedad si es que no se toman medidas a tiempo y si no se es tratado a tiempo. Y si no lo atiende un buen profesional. Ah, también. Porque hoy casualmente tuve la dicha, tengo un amigo que padeció un accidente cerebrovascular y me dijo, me atendió el doctor Musacchio y no le quedó ninguna secuela. Así que lo felicito y gracias por mantenerlo a mi amigo totalmente en perfecto estado, ¿no? Muchas gracias. Bueno, hablemos un poco. El accidente cerebrovascular hay dos tipos. Se le llama también ataque cerebral, para que lo comprendamos entre todos, es mucho más castellanizado. El ataque cerebral puede ser de origen hemorrágico, lo que hablábamos tan famoso de el derrame cerebral o el hematoma dentro del cerebro, y después está el accidente cerebrovascular isquémico, que así se le llama, que es el provocado por una obstrucción de una arteria. El accidente isquémico es mucho mayor que el accidente hemorrágico. ¿Por qué? O sea, y porque es mucha más la patología vascular arterial que provoca las obstrucciones de las arterias que no la presencia de aneurismas o de hipertensión arterial solamente y que rompen pequeñas arterias. Es una relación, el 80% son accidentes isquémicos y el 20% solamente son hemorrágicos. Si hablamos de los hemorrágicos, la mayoría de los accidentes cerebrovasculares son provocados o por la ruptura de un aneurisma cerebral, que es una dilatación de una arteria. Por ahí yo traje unos videitos. A ver si podemos ir viéndolo, señor director. Un video que es cómo se forma un aneurisma cerebral, que se forman habitualmente en la base del cráneo, en lo que se llama polígono de Willis, y siempre en la bifurcación de las arterias empieza a dilatarse una porción de una arteria que está enferma porque congénitamente no tiene una capa, que es la capa elástica, que es una capa que la mantiene más o menos rígida. Y como ahí vemos, el latido permanente va dilatando esa porción que no tiene la elástica y forma ese globito. Ese globito se llama aneurisma cerebral. ¿Eso se puede producir a causa de qué? Porque no tenemos la capa de la arteria lo suficientemente elástica como para contener. Para contenerlo. Pero ¿qué puede producir esa debilidad en esa capita? Bueno, digamos? un aneurisma. Lo que se produce por la debilidad es un aneurisma. Claro, pero ¿qué puede producir la debilidad? No, eso es congénito y hay perfecto. Se ha descubierto, de los pocos que se sabe, ahí lo vemos rompiéndose, provocando una hemorragia, y vemos también ahí lo que produce. En un corte frontal vemos cómo la sangre sale hacia el espacio que está y toca el tejido cerebral. El aneurisma cerebral se produce por eso, porque la elástica en ese territorio hay una enzima que la ataca y la hace desaparecer, que se llama elastinasa. Y bueno, no tenemos eso en ese territorio, pero puede producirse también por otras causas. Por ejemplo, una de las causas es las infecciones. Las infecciones provocan una arteritis, o sea, una inflamación de una arteria, rompen la pared y se produce la debilidad y obviamente el aneurisma. Y otra de las causas es la causa arteriosclerótica. La arteriosclerosis en el cerebro a veces produce, en lugar de taponamiento, debilidad de una pared y se transforma en lo que es un aneurisma
grande, que es un aneurisma arteriosclerótico. Se da en personas más grandes. Hay aneurismas en todas las edades, ¿eh? Pero ¿En todas? En todas las edades, desde los pequeños hasta los grandes. Los dos picos máximos son entre los 30 y 40 años y entre los 50 y los 60. Allí están los picos máximos donde hay rupturas de aneurisma, porque nosotros recibimos el paciente habitualmente, si no es por accidente que le hicieron una tomografía o le hicieron una resonancia, lo recibimos con una hemorragia. El 70% de los pacientes que sufren hemorragia se salvan, pero el 30% fallece en la primera. Cuando uno sufre una hemorragia, ¿cuál es el indicador? El ¿Qué nos está indicador indicando fundamental. que estamos? El dolor de cabeza intensísimo, que es como una explosión en la cabeza, que es como un dolor de cabeza que no le ha pasado nunca, así como hay gente que tiene dolores de cabeza en forma permanente, pero este dolor es totalmente diferente. Puede llegar a provocarle la pérdida de conocimiento, o un cuadro confusional, vómitos, o si no un foco, se le cae un brazo, pero sin perder un segundo, un centro sin de perder, salud. no, se puede ir urgente a un centro de salud. Pero lo más importante es el dolor de cabeza. Algo que es importante, ¿se lo puede trasladar, subir a un auto? Sí, ¿O hay que llamar a una... Y llamás a la emergencia, depende de donde estés. Si no llega, Si no llega, un auto y rápidamente. Porque ¿Y cómo actúa el profesional cuando recibe a ese paciente? lo primero que tiene que hacer es hacerle una tomografía computada para saber si es una hemorragia o no. Claro. Porque perdió conocimiento, tuvo dolor de cabeza, pero puede ser por otra causa. Pero perdió conocimiento. Hay que hacer una tomografía para evaluar qué grado, si tuvo una hemorragia y qué grado de hemorragia es. Y después, bueno, no hay que tratar de bajarle un poquitito la presión para que no siga sangrando. Habitualmente la naturaleza es sabia, provoca un vasoespasmo en el momento, o sea, la arteria se achica de calibre como para que no le llegue tanta sangre. Perdónenme que esta charla a lo mejor puede resultar un poco desprolija porque soy muy ansiosa y quiero preguntar. Cuando uno sufre este derrame cerebral, ¿necesariamente hubo una presión, una hipertensión arterial elevada? No. Bueno, una hipertensión elevada, grandes, perdón. En las personas grandes se produce con hipertensión arterial. Habitualmente la hemorragia provoca presión dentro del cráneo y como reacción el cerebro hace aumentar la presión arterial. Pero en la mayoría de los casos, que son personas jóvenes entre los 30 y los 40 años, no tienen antecedentes de hipertensión arterial. Está en el baño, yendo de cuerpo y se le rompió el aneurisma. Hizo un mínimo esfuerzo. O está haciendo un mínimo esfuerzo en su jardín o en su casa. Sin hipertensión, sin antecedentes. En personas más grandes, cuando decíamos entre los 50 y los 60, ahí sí puede estar está acompañado por hipertensión. Bueno, se llega a la tomografía, hay un Se llega a la tomografía, hay que hacer un diagnóstico con una angiografía de inmediato. Una vez que vimos la hemorragia, hay que hacer una angiografía de inmediato, que es el único método que nos muestra el aneurisma, para ver cómo es el aneurisma, dónde está localizado. Bueno, ahí nos están pasando una isquemia, pero no importa. De eso hablamos en el otro bloque. Vamos a hablar después. Los primeros que pasamos, las primeras imágenes son las que vamos a tener que pasar. Sí, a continuación del video anterior. Y bueno, entonces uno ahí adopta, como es una emergencia médica, porque el aneurisma, si se rompió, puede volver a romperse. O sea, está tapado apenas con una mínima capa de una sustancia que se llama fibrina, o con el cerebro, que lo tapona transitoriamente. Pero llega a haber un poquito de presión y aumenta la posibilidad. Dentro de la primera semana, ahí está, ahí vemos las hemorragias, los diferentes tipos, hay una clasificación. Arriba, a mi derecha, eso es una angioplastia. Eso es una tomografía. Es una tomografía computada donde no hay evidencia de hemorragia. En la de la derecha, arriba, se ve que hay hemorragia y es una hemorragia subaracnoidea mínima. Eso se llama Fissure 2, Fissure 3. La de abajo es donde se ve mayor cantidad de hemorragia, y allí vemos es solamente en el espacio subaracnoideo, y después vemos en la derecha abajo donde hay sangre dentro del cerebro, que ya eso es un Fissure 4, es el más grave de todos. Bueno, ese es el tipo de hemorragia que sucede, y con esa hemorragia uno tiene que tratar. Inmediatamente descubierto el aneurisma hay que tratarlo. Hay que tratarlo, ya sea quirúrgicamente o por lo que nosotros hacemos aquí en Santa Fe, que es por vía
dentro de las arterias que se llama vía endovascular. O sea, por dentro de las arterias, de la zona inguinal, llegamos con catéteres. O sea que un derrame se puede curar, Por medio Sí, por un cateterismo. Sí. Nosotros llegamos hasta el cerebro, encontramos el aneurisma, le metemos en el interior del aneurisma un microcatéter y lo rellenamos como si fuera un bache, ¿sí? Uno rellena un bache, pero esto se rellena con hilos de platino. Hilos de platino, y con eso es suficiente. En agudo hay que hacer una cosa compacta, ahí lo estamos viendo en la televisión, en el televisor, en el monitor, que vemos el aneurisma que estamos llenándolo con los hilitos de platino. Se llenan los hilitos de platino, ahí vemos también, lo vamos llenando. ¿Un derrame se produce siempre en el cerebro o no? El derrame cerebral, sí. El derrame sí. Por afuera. Se produce si es muy siempre importante, puede tocar el tejido cerebral. Si no, habitualmente es un espacio que se llama espacio subaracnoideo, que es el espacio que está por fuera del cerebro, que es donde están las arterias. Las arterias más importantes están por fuera y emiten todas colaterales para el perforantes, diríamos, que van al interior del cerebro. Pero todas, la mayoría están en la base del cerebro. Eso que veíamos recién, ¿no? El relleno con los hilitos de platino, ¿es lo que más se está usando ahora en las distintas cirugías? Es lo que ya más no es, digamos, tan traumático como antes que había. No, si abrís la cabeza es una cosa totalmente diferente. O sea, si abrirle la cabeza es abrir el hueso, abrir la dura madre, llegar al aneurisma, hay que correr el cerebro, hay que... Y eso se sigue haciendo en algunos casos. Se sigue haciendo en algunos casos, hay gente que está entrenada para tal fin, pero esto es mucho más fácil, esto es mucho más accesible, se puede hacer mucho más rápido, necesitas infraestructura, por supuesto, pero esto tiene, en estudios que se han hecho cooperativos, hay un estudio que yo no sé si lo nombré en alguna vez, que se llama ISAT, el cual empezó en el año 2002, ya al año se sabía de que son estudios donde vos decís, bueno, vamos a tener pacientes y los vamos a evaluar, y este paciente va a ir para cirugía y este paciente en las mismas condiciones va a ir para hacerse la embolización. Son todos iguales, todos son pasibles de hacerle cualquiera de los dos, pero uno va para un lado y otro va para el otro. Después de un año se descubre de que la vía endovascular tiene un 26% menos de secuelas y de muerte. Es mucho. Y después de varios años más que se siguieron con estos estudios, en el año 2004 sale el tema de la parte cognitiva. El separar el cerebro, depende de qué localización, tiene un 40% más de posibilidades de provocar lesiones en el área cognitiva, memoria, conversación, habla y todo lo demás, al separar el cerebro por vía directa. En cambio, esto uno no toca el cerebro, va por dentro de las arterias. Creo que cualquier persona que atraviesa un episodio de esta naturaleza siempre va a venir con el temor que eso se pueda repetir. ¿Hay un tratamiento, hay una manera de cuidarse debidamente para tratar de evitarlo? Hablando de los aneurismas, solamente habría que hacerle resonancia, angioresonancia, así se llama, o angiotomografía a todas las personas, porque sabemos que los aneurismas están en el 5% de la población. De esa manera, si todas las obras sociales reconocieran algo para prevenir, serían muchas menos las personas que puedan llegar a eso. Porque los tendrías para tratar cuando son incidentales, o sea, cuando no se rompían. Claro. Desgraciadamente no es así. Nosotros tenemos solamente el 15% de los pacientes vienen porque se hicieron una tomografía por otra causa y caen con un aneurisma no roto. Pero hay que tratarlos igual, porque uno no sabe cuándo se va a romper. Seguro. Entonces, bueno, pero así también hay otro tipo de patologías, que son las malformaciones arteriovenosas, que también son congénitas, que son, diríamos, es un ovillo de arterias malformadas, al cual llegan arterias y salen venas, y que tienen un alto flujo y por eso se rompen. Hemos tenido hace poquito un chiquilín de días de nacido con una gran malformación que le provocaba una insuficiencia cardíaca, porque tenía un shunt, o sea, tenía una arteria vena rápido, entonces llegaba la sangre, llegaba rápidamente al pulmón y le generaba una hipertensión dentro del corazón. Un recién nacido. Un recién nacido, vos vieras. A nadie se le ocurrió meterle el estetoscopio en la cabeza, hasta que alguien sí, y bueno, y se descubrió, a los 30 días lo embolizamos y el chico se fue tomando la teta. Mi vida. Mi vida. Bueno.
tenemos una foto espectacular, dicha, ¿no? genial. Qué dicha, Pero bueno, esa hay era que mejor tapar. paga para un profesional, Esa era mejor ¿no? paga. Hubiera la foto con la mami, con la teta afuera y tomando la teta, era espectacular. Qué lindo. Después de haber estado intubado, bueno, era terrible. 30 días. Es increíble, ¿no? Increíble. Y lo que la medicina puede hoy en día. Seguro. Y lo que Hacemos un corte y después vamos a hablar de lo que son las isquemias. Ok. Se pueden originar en el corazón también, ¿no? También. Después hablamos de las isquemias, quédate ahí, pero antes te digo que siempre cuida lo que vos más querés, que es tu salud. Alguna vez, ¿quién no va a caer internado? Siempre te cuida en el sanatorio e iguales días, si vos querés, en tu casa para tu recuperación. Y además, si hoy te haces socio, llevas otro, este mes no lo pagás. ¿Qué más querés? No dudes en pedir más información a siempre llamando al 412-9018. 412-9018. Un pequeño corte y ya volvemos. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, desde hace 75 años, Santa Fe crece con cada jugada. Que 20 años no es nada. Usted ya me conoce, soy Carlos Delicia. Hace 12 años que hacemos un periodismo sin mordaza para conocer la realidad política, social y cultural de la provincia de Santa Fe. Diciendo las cosas de frente, con debate y polémica, sin mordaza. Conduce Carlos Delicia. Las autorizaciones para conducir vehículos otorgadas ante escribano son plenamente válidas. Colegio de Escribanos de la provincia de Santa Fe. No importan los años que se cumplen, sino las metas que se alcanzan. Tu vida cambia. Nosotros también. Jerárquicos. 20 años promoviendo valores, impulsando acciones. Sumemos convivencia, tolerancia, participación. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todos los santafesinos. Seguimos en esta interesante charla hablando con el doctor Alejandro Musacchio y queda hablar de las isquemias. Es otra cosa. Es otra cosa. La isquemia cerebral es la obstrucción del flujo sanguíneo en una arteria del cerebro. O sea, esta era dilatación, lo otro... Esto era una hemorragia. Se rompe algo y provoca una hemorragia. Se rompe una arteria pequeña y hace una hemorragia dentro del cerebro. Ahora es una obstrucción que puede ser provocada por el acúmulo de lo que nosotros hablamos de una placa lipídica o una placa de ateroma, así se llama, va reduciendo, se acumula entre las paredes de la arteria, se acumulan lípidos, ahí lo vemos, esa es la formación. Si seguimos con la próxima, vamos a ir viendo que se hace una pequeña ulcerita en la placa, en la pared de la arteria, ¿ves? Y se van acumulando entre lo que se llama la íntima, que es la piel interior de la arteria, se van acumulando lípidos y hay macrófagos que lo hacen cada vez más grande y van reduciendo cada vez más la luz de la arteria. Claro. Y ese endotelio termina tapándose, porque se va corriendo, hasta que lo obstruye totalmente. Hasta que lo obstruye. Y el gran aumento de flujo, porque es como si vos tuvieras una manguera de un calibre normal y la vas apretando, empieza a pasar un flujo mucho más alto. Ese flujo altera las condiciones que tiene el endotelio y se agregan, eso que vemos blanco, son las plaquetas. Las plaquetas es una célula que va dentro de la sangre que se pega y eso forma un coágulo que además tapa la arteria. O sea, se desprende de ahí, hace un coagulito. Eso se puede producir en el corazón, en la cabeza, en cualquier parte de la arteria, digamos. Por eso los accidentes vasculares son de tipo isquémico, son por trombosis
o sea, porque se va cerrando la arteria por arteriosclerosis, y la otra es por embolia. La embolia es un coagulito que viaja al cerebro y va viajando hasta que encuentra una arteria que es de menor calibre que el tamaño del coágulo. Entonces tapona esa arteria, todo lo que queda por detrás, eso queda en isquemia y puede transformarse en un infarto. Ese émbolo puede venir del corazón, porque a veces existen malformaciones congénitas en el corazón donde hay un agujerito que comunica ambas aurículas. Puede venir también por una arritmia cardíaca, la fibrilación auricular famosa, que por ahí que la aurícula no se contrae bien, entonces se produce una turbulencia y genera la producción de coágulos que salen después al ventrículo izquierdo y se va al cerebro. Y la otra causa más frecuente es una enfermedad de la sangre que se llama síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico es una alteración de los factores de la coagulación, que por ahí aumentan y hace formar trombos dentro de la sangre misma, émbolos. Y esos émbolos viajan a todos lados, o sea, puede ser un infarto cerebral, puede ser un infarto renal, un infarto mesentérico, o sea, en el intestino, quiero decir. Claro. Y bueno, pueden hacer infartos en el corazón. Ustedes los doctores dicen, los médicos, el cuerpo habla, Sí, pero sí. a veces no nos habla tanto. Sí, sí. Cuando ocurre un accidente cerebrovascular, a lo mejor estamos en el mejor momento de nuestras vidas y de pronto tenemos una sorpresa. Hay dos cosas. Quizás en la isquemia cerebral uno pueda tener muchas más prevenciones, como es prevenir lo que se llama el síndrome metabólico. El síndrome metabólico es un conjunto de patologías que, como son la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad, ¿Colesterol? el colesterol alto, y los factores de riesgo, como es el estrés, el cigarrillo, el alcohol. Entonces es cierto cuando decimos, baja un cambio que te va a agarrar un ataque cerebral. El estrés provoca este tipo de cosas. Si nosotros nos resguardamos tratando el síndrome metabólico, cada una de las patologías por sí sola, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, el sedentarismo, el cigarrillo, todas estas enfermedades, vamos a tener más posibilidades de no tener un accidente cerebrovascular. Pero además tenemos que no solamente prevenirlo, sino que cuando lo tenemos enfrente, actuar. O sea, el paciente en un determinado momento puede tener uno lo puede ver confuso o con cosas simples como diciéndole, ¿cómo te llamas? ¿Te acordás qué día es hoy? ¿Quién es fulano? ¿Quién soy yo? Ahí ya sabemos qué nos está pasando. A ver, levanta los brazos. Y si se le cae uno o no lo puede mover, ya es un accidente cerebrovascular. Hay que llevarlo urgente. Eso. Sacar la lengua. La premura del Sacar la lengua es quizás el movimiento mucho más complejo que hay, porque uno tiene que comprender qué es lo que uno le está diciendo. Esa orden tiene que venir a la parte motora, y sacar la lengua es el órgano más muscular que hay. Claro. Y hay que sacarla, o sea que tiene un movimiento re complejo. Cuando uno dice sacar la lengua, la saca, está mucho mejor de lo que uno piensa. Claro. Pero bueno, ante esos síntomas, o que dice me estoy mareando o no veo bien de este ojo, eso es un aviso muy importante que hay que llevarlo rápidamente. El accidente isquémico tiene tratamiento. Eso, hablemos de lo lindo. Claro, tiene tratamiento, y tiene tratamiento dentro de las primeras horas. O sea, si uno se excede de 4 o 5 horas, ya no tiene más tratamiento, porque ya se produjo el infarto. Claro. En cambio, en las primeras horas, cuanto antes lo tratemos, nosotros lo llevamos a hacer una tomografía, no tiene hemorragia, inmediatamente una angiografía, como decíamos, y vemos la obstrucción. Se puede tratar con fibrinolíticos, que son sustancias que, si hay un coagulito, uno la puede disolver. Si está estrechada la arteria por una arteriosclerosis, uno pasa y le pone un stent, como se hace en las coronarias. Le pones un stent y dilatas las arterias. Y si hay un coagulito que no lo puedes disolver con esa sustancia, hay métodos, hay aparatitos que son retrievers. Bueno, ahí estamos viendo un aneurisma, que le pusimos coils y vemos a la izquierda el aneurisma, en el medio vemos los coils y a la derecha vemos, no está más el aneurisma, que está tratado con coils. Doctor Musay, perdón. No, ese es otro aneurisma. Ese es otro aneurisma, un aneurisma distal. Eso es un aneurisma micótico provocado por una arteritis seguramente, que también lo hemos tratado con coils y stent, porque era enorme y provocó una hemorragia severísima. O sea, básicamente, a ver si soy buena alumna,
El derrame cerebral se anuncia generalmente Con dolor de con un fuertísimo y Fuertísimo distinto dolor de cabeza, fundamentalmente. La isquemia nos avisa por a veces Algún falta de déficit. movimiento, falta en la visión, Hormigueos, trastornos en el lenguaje, claro. Un cuadro confusional, una desorientación. Y esta jornada de hoy fundamentalmente tiene que servir para concientizar, para actuar con Para actuar suma rápidamente. urgencia. En las dos cosas uno lo puede tratar urgente. La isquemia cerebral sobre todo, porque la isquemia cerebral es mucho más secuelante y uno puede, dentro de las primeras horas, poder sacarle el coágulo, darle o romperle la placa de ateroma y darle circulación, y ese paciente vuelve a quedar íntegro. Hay muchísima, desde que empezamos a hacer todo lo que es isquemia, lo que se llama el stroke agudo isquémico, en todo el mundo hay un 50% de pacientes recuperados. Increíble, ¿no? Es muchísimo. Es increíble. Antes yo cómo me se acuerdo, hace. cuando yo empecé a hacer neurocirugía, tenías una arteria tapada y bueno, te tenés que jorobar. Era Es así. increíble el avance que ha habido. Entonces, tenés retraives para sacar coágulos, tenés stent para abrir las arterias, tenés un montón de cosas que están al alcance en estos momentos acá en la Argentina y que hay gente que lo sabe hacer. Que podés sacarle el coagulito, abrirle la arteria y retomar la circulación para que ese hombre no quede secuelado. Seguro, para que se reinserte en su familia, en la sociedad, en su trabajo. Sí, una vida totalmente Una vida normal. totalmente normal. Bueno, siempre nosotros con un mensaje esperanzador, ¿no? Sí, Que eso es lo señor. importante, pero que sirvan estas jornadas, los días mundiales son necesarios El para Día tomar Mundial. Y conciencia. yo no sé si hay una imagen que yo traje de lo que es la propaganda del Día Mundial para la Salud. A ver si lo El día, tenemos, ahí está. señor, ahí está. Bueno, y FUCAT, aprovechamos la Fundación. FUCAT, Fundación para la Cobertura del Aneurisma Cerebral, pero nosotros tratamos todas las patologías vasculares. Ahí sabemos qué es el ataque cerebral, donde lo dividimos en isquémicos y hemorrágicos, y que bueno, esta fundación es sin fines de lucro y solamente para los pacientes que sean indigentes y que no tengan una cobertura social adecuada. Qué bueno es eso, me acuerdo que yo fui cuando se lanzó esta fundación, Claro, estamos que se con- hizo en la Bolsa de Comercio. En la Bolsa de Sí, sí. Comercio. Estamos, Sí. Graciela, dándole, es duro, es difícil, no toda la gente tiene la sensibilidad para esto, Bueno, pero- tiene más sensibilidad para un niño, para un anciano, pero no para un paciente joven que lo necesita. que lo necesita Y que mucho necesita más. la vida, Que necesita la fundamentalmente. vida, que tiene una familia y que bueno, que tiene hijos que criar y bueno, nosotros no le damos bolilla, no hay Y la sensibilidad. enfermedad es terrible en medio de la pobreza, ¿eh? Sí, señor. Es terrible. Muchas gracias, doctor Por Musacchio. favor. Ha sido y Gracias adelante a vos, con la Graciela. fundación. Se necesitan muchas fundaciones como esta. Sí, ¿eh? nosotros bueno, estamos a disposición y muchísimas gracias, No, te por agradezco nada. que nos permita poder hacer esta propaganda. Todo lo contrario, estamos quiero un para montón. eso. Yo también.